Y comenzamos con semejanza. La semejanza es la misma forma. Eso significa. Entonces, por ejemplo, una estrella es semejante con otra estrella, porque tienen la misma forma. Una carita feliz es semejante con otra carita feliz. Un triángulo puede ser semejante con otro triángulo. Y cuando uno toma una foto, por ejemplo, si hay un paisaje o hay un árbol, cuando yo tomo la foto, lo que está en mi celular va a ser semejante. Entonces, si yo tengo mi celular aquí, y está el mismo árbol, igual, el árbol inicial con mi árbol son semejantes, ya que tienen la misma forma. Sin embargo, no tienen por qué tener el mismo tamaño. Ya, por ejemplo, este de acá podría medir 5 y este de acá podría medir como 12. Por lo tanto, semejanza no implica igual tamaño, implica solamente igual forma. Entonces, igual forma. En los triángulos podemos tener ciertos criterios para saber si tienen la misma forma. Todos los triángulos semejantes, bueno, ¿por qué no importan los triángulos? Porque es lo que preguntan en la prueba y porque los triángulos son como la base de toda la geometría. Entonces, en triángulos, seguimos hablando de semejanza, siempre se va a cumplir que para que dos triángulos sean semejantes, tienen que tener los mismos ángulos. Si fuese otro ángulo, por ejemplo, si alfa, si este de acá fuese más grande que este de acá, tendríamos un triángulo un poquito más abierto, tal vez, y ya no son semejantes, porque la forma cambió. Eso nos da lugar a nuestro primer criterio. Si los tres ángulos son iguales, ángulo, son iguales a los tres ángulos del otro triángulo, entonces son semejantes. Pero este criterio es mejorable aún más, ya que como sabemos que la suma de los tres ángulos va a darnos 180, porque todos los triángulos cumplen esa propiedad, solamente nos basta con que dos sean iguales. Si estos dos son iguales con este, el tercero tiene que ser igual, porque tienen que sumar 180. Por ejemplo, si este mide 100, este mide 50, este de acá tiene que medir 30. Entonces, si este mide 100 y este mide 50, este de acá tiene que medir 30. Entonces, como dos ángulos como que fuerzan al otro a medir lo que falta para llegar a 180, en verdad el criterio es ángulo, y ese es el criterio más como preciso. Pero en verdad, ángulo o ángulo nos sirven, pero este de acá contiene el caso particular de ángulo. Otra característica que cumplen las figuras semejantes es que todos sus tamaños, a pesar de que pueden ser distintos, son proporcionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de la carita feliz, bueno, una carita feliz un poco más chica en teoría, no me quedo como igual. Vamos con la estrella mejor. O sea, si esta longitud mide la misma que esta de acá tiene que medir lo mismo que esta. O sea, la proporción tiene que cumplirse. Y si esta de acá mide 3 veces la morada, esta de acá tiene que medir 3 veces la morada. Entonces, independiente del tamaño, la proporción sí se mantiene. En la foto pasa lo mismo. Por ejemplo, si yo saco una foto mía y mi ojo mide, no sé, 1 y mi cara mide 10, en la vida real también se va a cumplir esa proporción. Aunque en la vida real puede que sea mucho más grande y mi ojo mida, no sé, 30 y mi cara mida 300. Pero la relación se mantiene.
En los triángulos, eso nos da lugar al segundo criterio, que es el criterio lado, lado, lado. ¿Ya? Y tienen que ser proporcionales. Proporcionales. Entonces, por ejemplo, si este lado mide 4 y este mide 8, si este mide 6, este va a tener que medir 12 para cumplir la proporción. Y si este mide A, este va a tener que medir 2A. O sea que cada lado va a tener una proporción con su ángulo correspondiente. En este caso es como un por 2. Aquí un por 2 y aquí un por 2. Eso nos da lugar al criterio lado, lado, lado. Los lados son proporcionales. Si la proporción fuese 3, por ejemplo, si este mide 1, 2, 5, este de acá tendría que medir 3, 6, 15. ¿Ya? Eso es como lo que nos dice este criterio. Por último, el criterio menos intuitivo es el lado, lado, ángulo. Entonces, este sería el lado, lado, lado. Y este de acá sería el ángulo, ángulo. Por último, tenemos el lado, ángulo, lado. Acá es como lo mismo, es como una combinación de los dos anteriores. Necesitamos que dos lados sean proporcionales y que un ángulo sea igual. Entonces, a nivel de triángulos, por ejemplo, si este mide 6 y este mide 12, este mide 4 y este mide 8, o sea que la proporción es 2. Si además este ángulo de aquí es igual, son 30 grados, y estos son 30 grados, entonces son semejantes. Entonces puede sacar con un poquito de trigonometría, porque el seno de 30 como que siempre es lo mismo, entonces ahí podemos como sacar el otro lado y nos vamos a dar cuenta que los tres lados son proporcionales, mantienen la misma proporción. Entonces puede hacer con un poquito de trigonometría y les va a dar que en verdad este lado va a ser el doble que este, y ahí como que se ocuparía el criterio anterior. Por eso funciona este. Y esos son los tres criterios. Si hay alguna consulta sobre los tres criterios, adelante. Pero en resumen, los tres ángulos tienen que ser iguales y los tres lados son proporcionales. Ya, vamos con modelo a escala. Entonces, un modelo a escala es como un mapa, o como el GPS, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen un mapa, vamos a ver como un mapa como de pirata, con una X, nuestro tesoro, qué sé yo. Y hay como superficies del mundo. Entonces, eso podría ser como una isla, acá podría ser como otra isla, y acá también, por ejemplo. Y eso es como un lugar del mundo. Esto de acá es un modelo a escala de la realidad. La realidad no es un papel, sin embargo va a tener las mismas formas que ese papel. Las distancias se van a mantener. Por lo tanto, el papel va a ser semejante con el mundo real. Porque el mundo real, o sea, la semejanza es la misma forma, pero podrían ser distintos tamaños. Entonces, esta va a cumplir exactamente la misma forma, pero con distintos tamaños. Un plano de un edificio, como yo no me voy a poner a llevar un cuaderno del porte de una plaza, dibujo las cosas chiquititas, pero con una proporción. Entonces yo podría dibujar como los pisos, las puertas, no sé, como que así son, más o menos así son como los planos de edificio. Y qué sé yo. Y cada cosa simboliza otra en el mundo real y las proporciones se mantienen. Entonces en el edificio real, si esta distancia de acá, no sé, mide 8 metros, y acá mide 8 centímetros, entonces, no sé, pues si este mide 2, en el mundo real va a ir 2 metros. Entonces pueden ser 2 centímetros, en el mundo real va a ser una distancia de 2 metros. Ese es como el concepto. Y también hay una proporción.
¿Cómo yo puedo sacar esta proporción? Dividiendo nomás. Si yo agarro la distancia del mundo real, en la distancia de acá, tengo la proporción. Podría ser 3:1, por ejemplo. Entonces, si en el plano algo mide 10 centímetros, en el mundo real va a medir 30 centímetros. Y se cumple la proporción. Si yo simplifico, me da la razón, etc. Si midiese 20 metros en el mundo real y en el plano midiese, no sé, 2 centímetros, ojo, acá yo tengo que tener mucho ojo con las unidades. El modelo de escala van a tratar de que te equivoques en unidades. Entonces yo primero tengo que pasar a la misma unidad de medida. 1 metro son 100 centímetros. Y ahora recién puedo simplificar. Entonces me quedaría 2000 partido en 2, 1000. Y esa va a ser mi razón, 1000. 1000 es a 1. O 1 es a 1000, depende del caso. Respecto a las áreas van a comportarse un poco distinto con las proporciones. Por ejemplo, si yo tuviese un un cuadradito que midiese 8, pero en el mundo real midiese 16, lo que significa que la razón es 2, el área no necesariamente va a ser 2. De hecho, no lo va a ser. Va a ser 4:1. Porque yo puedo caber 4 cuadraditos del área del cuadrado inicial. Entonces ahí va uno, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro. En el gigante. Entonces, si la razón fue 2, la razón entre las áreas no es 2, va a ser 4. Eso pasa con todas las formas. Si lo exageramos, yo voy a tener un cuadradito de 1, yo puedo tener un cuadrado más grande de 3. Entonces acá me van a caber 9 cuadraditos, porque todo esto mide 1 por 1. Entonces ese sería mi primer cuadradito, el segundo, etc. Me van a caber 9. O sea que si la razón fue 3, la razón entre las áreas fue 9, esa 1. Y con los volúmenes, entonces yo por ejemplo podría tener un cubito. Fíjense que tengo un cubito de 1 por 1 por 1, ¿ya? Es un cubito. Yo tuviese un cubito. Ahí se va a agarrar. Y yo en el mundo real tuviese un cubito yo no dibujo muy bien, aviso nomás, de 2 por 2 por 2, acá me van a caber 8 de los otros cubitos. Me cabería como uno aquí, más o menos. Me cabería el primero, arriba de ese me cabe otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último, 8. No sé si se ve muy bien el dibujo, la verdad, pero imagínenselo. Es como tratan de imaginárselo y se van a dar cuenta de que caben 8 cubitos acá. Entonces, si la razón entre las longitudes era 2, la razón entre los volúmenes fue de 8, que es 2 al cubo. Entonces, la razón entre las áreas al cuadrado, la razón entre los volúmenes al cubo, y la razón entre las distancias es 1:1. Con los triángulos semejantes pasa lo mismo. O sea, si te dicen dos triángulos son semejantes y la razón es 2, ¿cuál es la razón entre sus áreas? La razón entre las áreas va a ser 4, va a ser 4:1. Y con cualquier figura geométrica funciona eso.
Ahora, la razón entre otras cosas que son sus distancias, por ejemplo, la razón entre las alturas, esa sí va a ser la razón normal, porque sigue siendo entre longitudes. Si te preguntan la razón entre los perímetros, también funcionan. Los perímetros, por ejemplo, acá va a ser 8, 8, 8, 16, 16, 16. Entonces el perímetro de acá va a ser 8 por 4, 32. Y el perímetro de acá va a ser 16 por 4, que es 64. Entonces fíjense que la razón sigue siendo 2. Entonces, la razón entre todas las distancias es la misma, incluyendo el perímetro, incluyendo las alturas. La razón entre todas las áreas es al cuadrado, y la razón entre todos los volúmenes es al cubo. Y eso es más o menos con modelos a escala. Cuando ustedes les pregunten por un modelo a escala, lo único que van a tener que hacer es dividir el chiquitito en el grande, o a veces al revés, como que eso depende un poco del ejercicio, pero uno viendo la alternativa se da cuenta, dividiendo el chiquitito en el grande, y con mucho cuidado al cambio de unidades. Cuando se enfrentan a un metros cuadrado, por ejemplo, metros al cuadrado partido en centímetros al cuadrado, lo que yo les recomiendo es pasar el metro a centímetro, ¿cierto? Eso es lo mismo que un metro, y ahí elevan al cuadrado. Y cuando elevan al cuadrado, ya está. Van a poder, eso les va a quedar 100 al cuadrado por centímetro al cuadrado, partido en centímetro al cuadrado, y tachan. Y listo, se hacen las unidades. Cuidado con las unidades, pero no es tan complicado en verdad. El kilómetro son 1000 metros, y hacen lo mismo. Y tratan de simplificar siempre la misma unidad. Entonces, cuando se enfrentan a un kilómetro, partido, bueno, eso sería como lo más difícil, como 6 kilómetros partido al cuadrado, partido en, no sé, 10 centímetros al cuadrado. Esa sería como la situación más complicada de todas. Entonces aquí ustedes podrían pasarlo todo a metros, por ejemplo. Podrían decir que los kilómetros son 1000 metros, y que los centímetros son 1 partido en 100 metros, o 0,01 metros. Y ahí le dan al cuadrado y luego pueden tachar. Pero tienen que tachar siempre metros con metros. O podrían pasar todo a centímetros, por ejemplo. Entonces, ustedes tenían aquí kilómetro al cuadrado, aquí tenían centímetro al cuadrado. Entonces ustedes saben que el kilómetro son 1000 metros, se lo reemplazan por metros, 1000 metros, pero ustedes a su vez saben que el metro son 100 centímetros. Entonces esto lo pueden cambiar como 6 por 1000 por 100 centímetros. Entonces ahí transicionaron de metro a centímetro y listo. Ahora están trabajando centímetros con centímetros. Eso es todo modelo a escala. Pero vice, Dime. luego cuando tacho los metros, o sea, los centímetros, por ejemplo, igual elevo al cuadrado esa unidad como 100. Vale, que te escuché un poquito bajo, te subí el volumen. ¿Podrías darle de nuevo? Guillermo. O lo que sea. ¿Cómo? ¿Me escucháis? Te escucho lagueado. No sé si soy yo o se escucha lagueado en general. Pero la verdad no. Ya, Guillermo me pregunta por el chat. Al tachar las unidades, lo elevo al cuadrado luego el número. Claro, hay que respetar el orden de operaciones. Entonces, o sea, el de acá, por ejemplo, que es 10 centímetros al cuadrado, sería 6 por 1000 por 100, o sea, 100.000. 100.000 centímetros al cuadrado, y todo esto partido en 10 centímetros al cuadrado. Entonces yo quiero simplificar esta expresión. Elevo al cuadrado todo lo que está al cuadrado, tal como me indica el paréntesis. Entonces yo aquí
uno puede, como se está multiplicando, aquí hay un por, el al cuadrado se va para acá y se va para acá. Entonces me quedaría 6 por 100.000 al cuadrado por centímetro al cuadrado. Todo esto partido en 10 centímetros al cuadrado. Ah, estoy escribiendo al cuadrado. Ah, se me acabó la cancha. Ya. Centímetro al cuadrado. Y ahí, pum, pum. Y el 10.000 al cuadrado, bueno, si son 5 ceros, serían 10 ceros. Entonces nos va a quedar 6 por 10 elevado a 10, no lo voy a escribir todo. Partido en 10, pum, pum. Entonces nos quedaría 6 por 10 elevado a 9, en este caso particular. Y esa podría ser la razón entre dos áreas, entre un plano y un mundo real, un GPS y la Tierra. Eso es como con razones y con modelos K. Ahora nos vamos a teorema de Tales, que tiene un nombre feo, pero es un poco intuitivo. Entonces, el concepto es como el siguiente. Ustedes tienen un triángulo, como este, y trazan una recta paralela a cualquiera de los lados, se forma otro triángulo semejante. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trazar esta recta paralela, que va a ser paralela a esta de acá, o sea, si yo las proyecto nunca se van a tocar, entonces este ángulo va a ser igual a este ángulo, porque son paralelas. Y este ángulo va a ser igual a este ángulo. Lógicamente, este ángulo va a ser igual a sí mismo. Por lo tanto, por criterio ángulo, 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 tenemos dos triángulos semejantes. El primer triángulo es este grande de acá. El segundo es este chico de acá. Entonces, cuando tengo un triángulo, yo puedo trazar una recta paralela y generar un triángulo semejante. Si yo escogiese, en vez de esa recta, esta otra, que es paralela a esta de acá, se forma exactamente lo mismo. Tres lados iguales, por criterio ángulo-ángulo, son semejantes. Por lo tanto, yo también puedo identificar cosas como que este lado de acá, si mide A, va a ser semejante con este de acá. Va a tener una constante de semejanza, por supuesto. Si este ángulo de acá mide B, todo este de acá va a medir B por la misma acá. Entonces, se va a sostener la proporcionalidad y la razón entre todos los ángulos. Y este de acá, si mide C, va a tener la misma razón con este de acá, C por K. Eso nos dice como el Tales. Y en consecuencia, cuando tenemos dos rectas como secantes, y yo le trazo paralelas, nosotros podemos ver esto como triángulos. O sea, como que si yo proyectase esto infinitamente por arriba, se me va a formar un triángulo, eventualmente. Entonces, se da la magia que, por ejemplo, este de acá mantiene la misma proporción como con el otro lado. Entonces, si este de acá, por ejemplo, es A, y este de acá es 3A, entonces si este es B, este va a ser 3B. Entonces, esa es como la idea. Y eso se cumple gracias a que este ángulo de acá es el mismo que este de acá, y este de acá es el mismo que este de acá, y yo acá súper lejos voy a tener otro de acá. Esa es como la idea. Entonces, este mide 6, este mide 9, y este de acá mide 3, este tiene que medir 2, porque... No, voy a hacerlo al revés, más fácil. Si este de acá mide 1, y este de acá mide 2, si este mide 4, este tiene que medir 2. Como que esa es la proporción.
1 es a 2, o 2 es a 4, que es lo mismo. 1 es a 2 es igual a 2 partido en 4, que es 1 es a 2. Y esa es teorema de Tales. No sé si hay alguna consulta. Por último, y con esto terminamos la materia y nos vamos al recreo y después a hacer ejercicios. Vamos con homotesia. Como están callados, voy a comentar un poco. No sé si alguien se atreve o se acuerda de qué es la homotesia. Si alguien quiere participar. O sea, no sé cómo definirlo exactamente, pero homotesia es cuando una figura se proyecta con cierta proporción, ya sea mayor o menor, o igual, desde un punto focal o punto cero. Sí, es justamente eso, está perfecto. Me gustó la palabra proyección. Nunca la había escuchado en este contexto y está buenísima. Efectivamente es como una proyección. Entonces, imagínense que están en el cine, ahí, comiendo cabritas y qué sé yo, y tienen un proyector que proyecta una película. Algo así. Ya. Y acá pusiesen, por ejemplo, algo que hace sombra. Una mano que hace un conejito, ponte tú. Algo así. La sombra que va a generar algo así. Me quedó mal el dibujo, pero da lo mismo. Es una homotesia. Entonces, la homotesia parte desde un punto, el que proyecta, el proyector, y como que tira rectas así. Y se da que son semejantes, porque todas las proporciones, todos los ángulos se mantienen, porque la sombra tiene la misma forma, es otro tamaño, pero es la misma forma. Y como es la misma forma, son semejantes. Entonces, por ejemplo, esta longitud, obvio que va a ser distinta a esta, pero va a tener la misma proporción con el resto de la figura. Entonces, por ejemplo, si esto mide el doble que lo celeste, acá también lo morado mide el doble que lo celeste. Y los ángulos van a ser los mismos. Si este ángulo de acá mide, no sé, 20 grados, este de acá también va a medir 20 grados. Es como un proyector. Es una matriz. Entonces la matriz respecto a un punto, nosotros no necesariamente vamos a proyectar como conejitos con la mano, podemos proyectar cualquier cosa, podríamos proyectar una foto, una persona o una figura geométrica. Como las pruebas un poco más fome, generalmente proyectamos triángulos, que tal vez un poco más fome, pero sirve. Entonces tiramos aquí nuestro centro, generalmente le ponen O al centro, de origen supongo, no tengo idea por qué le dicen no. Y si tenemos aquí un triángulo, se proyecta. Entonces podemos poner aquí otro triángulo. Y lo mismo como el hacer sombra en el proyector. Y como se va a transmitir como la misma proporción, son semejantes. Entonces si este ángulo es alfa, este ángulo de acá también va a ser alfa. Si este ángulo de acá es beta, este ángulo de acá también es beta. Si este ángulo de acá es gamma, este de acá también es gamma. Se mantienen los ángulos. Y los lados van a mantener una proporción. Entonces, ya lo ocupé. Si esta longitud, pongámosle, es 4, esta de acá es 8, entonces ahí ya sabemos cuál es la proporción, que va a ser 2. Entonces, esta de acá, no sé, si es 6, implica que esta de acá sea 3. Esa es la magia de la homotesia. La homotesia tiene
una proporción, por supuesto, que nos va a decir, por ejemplo, la razón entre esos dos números, en este caso es 2, 2 a 1. Y podría tener un sentido virtualmente. Entonces yo, por ejemplo, si esta va a ser mi figura original, si yo le hago la materia respecto al punto O con la razón 2, yo puedo producir esto. Sí. Ojo, ojo, aquí hay mucho ojo. Este triángulo de acá, este de aquí, también es semejante con este de acá. Como que todo es semejante con todo acá. Entonces, si este de acá mide 1 y la proporción es 2, entonces todo esto de acá mide 2. Por lo tanto, esto mide 1. No mide 2. Esto es un error muy frecuente. Que uno crea que ahí está la proporción. La proporción es como desde el origen hasta el final. Entonces, si del origen al final voy a tener 1 de distancia, del origen hasta el final tengo 2 de distancia. Hasta acá. Todos son mide 2. Y todas las longitudes se multiplicaron por 2, las áreas se multiplicaron al cuadrado y los volúmenes al cubo. Esto también es una pillería. Y podríamos decir aquí en este caso que la constante K es 2. Si la constante K fuese, por ejemplo, 3, tendríamos la figura aún más lejos. Entonces, esto también me diría 1, como acá. Y en ese caso las longitudes y todo se multiplicó por 3. Si fuese 4, estaría aún más lejos, estaría aún más grande todo, y la razón sería 4. Entre las áreas, sería 4 al cuadrado. Sería 16. Si la razón fuese, por ejemplo, un medio, nos quedaría más chiquitita la figura, nos quedaría por aquí, chiquitita. Ese sería por un medio. Uh-huh. Tengo dos preguntas. Primero, ¿siempre va a ser como el lado del triángulo pequeño partido en el grande? No. En este caso, por ejemplo, es el lado del grande partido en el lado del chico, porque esta sería Pero un medio. por ejemplo, cuando me piden encontrar la razón de una materia, ¿qué hago? ¿Pongo el chico primero partido en el grande o al revés? Tú tienes que saber cuál fue el triángulo original. Ya, el original va arriba, Va abajo. va abajo. Ya, Entonces, ya por entendí. ejemplo, acá, mira, acá. El original va a ser este, ¿vale? Entonces, la razón entre este y este es 2. 2 es a 1. Porque todas las longitudes miden el doble. Entonces, el 1 va abajo. Pero ojo, la razón entre ese y el naranjo es un medio. Porque yo tendría que dividir K es igual a 0,5 partido en 1. Porque ahora todas las distancias van a medir 0,5 por algún número. Entonces, me queda 0,5, esto yo lo puedo expresar como un medio partido en 1, el partido en 1 no hace nada, me queda un medio. Entonces ahí la K es un medio. No sé si se entiende. El original me define cuál va a ser la proporción. Porque si no fuese así, yo podría argumentar que la homotesia entre estos dos de acá es o 2 o un medio. Y ambos argumentos son perfectamente válidos. Yo podría decir que agarré el grande y lo dividí en la mitad y me quedó el chiquitito. O yo podría decir que agarré el chiquitito y me dio el grande. O sea, o por 2 o por un medio. Y yo necesito algún punto de referencia para saber cuál es la razón. Ya, o sea, el grande siempre va abajo. ¿Cómo? El grande siempre va a ir abajo. El original siempre va abajo. O sea, sí, perdón, original, ya. Sí, Ok. sí. Esto podría ser un medio. Esto podría ser un cuarto, un octavo, un 16avo. Y cuando llego a 0, llego al origen. La homotesia por 0 me junta todo en un punto y muere todo. Y luego, o sea, nos podemos ir agrandando, se empiezan a agrandar, nos vamos achicando, nos acercamos al 0 y luego empezamos con números negativos. Y ocurre como una proyección hacia el otro lado. Entonces yo tiro esta misma recta y va hacia acá. Esta recta va hacia acá. Esta recta va hacia acá. Y así podemos producir homotecias incluso con constantes negativas, que es algo que no habíamos visto antes. Entonces, por ejemplo, esto podría ser entre menos un medio, creo que es así. No, no es así. Es así el triángulo que me queda.
Así podría ser como entre menos 1. Y yo aquí de nuevo puedo seguir cada vez con números con un valor absoluto más grande. Menos 2. Menos 3. Y así infinitamente. Y ese es como el concepto de domatesia. Entonces la razón con esta de acá es menos 1. Con este de acá es menos 2. Con este de acá es menos 3. Ojo, eso no quiere decir que la razón entre las longitudes sea menos 1, menos 2, menos 3. Porque no existe tal cosa como una longitud negativa. Yo puedo caminar 1 metro hacia allá o 1 metro hacia allá, pero sigo caminando 1 metro. Yo no puedo caminar menos 1 metro. O ¿qué significa un área de menos 2 metros cuadrados? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, las razones van a seguir, entre las longitudes o entre las áreas, van a seguir siendo como positivas. Pero la razón de la homotesia va a empezar a ser este número negativo, que me indica en qué sentido se hizo la proyección. De nuevo, acá está nuestro proyector. Este de aquí, nuestro proyector. No sé si a alguien le cabe alguna duda respecto a las homotesias. Yo podría repetir como la razón de la homotesia que todavía como que no la entiendo. La razón de la homotesia me está indicando qué tanto expando el... Podríamos verlo con vectores, tal vez así se entenderá un poquito más. Entonces, yo no quiero rayar más encima de esto porque se va a empezar a llenar demasiado. Vamos a hacer otro más. Y vamos a hacer otro triángulo. Vale, este es nuestro triángulo. Entonces, acá yo puedo imaginarme un vector. Vamos a hacerlo con un color más clarito. Acá yo puedo imaginarme un vector que parte desde nuestro origen O. Y yo a los vectores los puedo ponderar. Como habíamos visto hace como 2 clases, este vector de acá, si yo lo multiplico por 2, me da este vector de acá. El vector 1, 1, por 2 me queda el vector 2, 2. Yo creo que se acuerdan. Entonces, como que se expande. Acá puedo hacer lo mismo. Yo puedo agarrar el vector, este vector celeste, lo multiplico por 2 y me va a quedar este vector de acá. Este de aquí. Asimismo, el vector que estaba aquí, que es el que me definía la otra esquina de mi triángulo, lo puedo multiplicar por 2. Por último, el vector que está acá, lo puedo multiplicar por 2. Y me va a quedar algo por aquí. Entonces, cuando yo expando todos los vectores posición por 2, genero otro triángulo, que va a estar aquí. Y como la homotesia es proporcional, va a tener todos los mismos ángulos y se cumplen todas las cosas maravillosas. Pero fíjate que los vectores fueron ponderados por 2. Y eso me da la razón de homotesia. Entonces, si yo mi vector original, que era este celestito de acá, en vez de ponderarlo por 2, lo ponderase, no sé, por 1/2, me va a quedar por aquí. Y el morado, si lo pondero por 1/2, me va a quedar por aquí. Y el naranjo me va a quedar por aquí. Y eso me genera otro triángulo, que es este de acá. En este caso, la razón va a ser como ese ponderador, va a ser 0,5. Y si yo ponderase el vector por -1, se me invierte. Entonces, el celeste, al multiplicarlo por -1, me queda este de acá. El morado, al multiplicarlo por -1, me queda este de acá. Y el naranjo, al multiplicarlo por -1, me queda este de acá. Y eso me va a generar otro triángulo, también semejante al primero, que es este de aquí. Y en este caso, la razón de homotesia fue -1, que fue el ponderador por el cual multipliqué a mi vector. Si yo multiplicase el vector por -3, entonces el celestito, lo voy a hacer en rojo, no, eso va a ser como muy invasivo,
con un azul. Si multiplico el celeste por -3, me queda por acá. Por acá, más o menos. Y ahí yo puedo hacer lo mismo con todos. Y me queda un triángulo como así. Y la razón de homeotesia entre mi triángulo original, que es este de acá, y el triángulo imagen, podríamos llamarlo, que es este de acá, va a ser -3. Y podríamos verlo como el ponderador por el cual multiplicamos cada uno de los vectores. El morado me va a quedar acá, y el naranjo me va a quedar acá. Y el celeste. Dice, Ujú. entonces, que sea 3 a 1 significa que el triángulo original cabe 3 veces en el nuevo. Que las longitudes son 3 veces más chicas. O sea, esta longitud de acá, 3 a 1. esto de aquí, cabe 3 veces aquí. 1, 2, 3. Pero de caber a nivel de áreas, no, cabe 9 veces. Ya, ya. Si yo Sí. dibujo el de acá y lo pongo adentro, me cabría 9 veces. No, no sé bien cómo se dibujaría, pero Ya. Pero entonces leo como el denominador, o sea, la longitud del denominador tantas veces en el del numerador. Sería la figura original, tantas veces la nueva. sí, La sí, claro. longitud de su lado. Sí, las longitudes, sí. Sí, Eso, eso mismo. ya. No sé si quedó más claro el tema de la razón de homotesia. Sí, mucho más claro. Gracias. Bueno, buenísimo. Igual si te queda otra duda, Esperanza, dale nomás. Con los vectores lo entendí mucho más. Buenísimo. Eso es todo, Matesia. Así que nos vamos a recreo. Si alguien tiene algún comentario, ahora vimos semejanza. Geometría es poca materia, no sé si se dieron cuenta que geometría es como poquita materia. Vimos semejanza, que es la misma forma, pero generalmente de distinto tamaño. Modelo a escala, que sale explícitamente en la PSU, pero en verdad es más de semejanza. Es lo mismo que semejanza. Teorema de Tales, que es ya un poquito más, sigue siendo semejanza, pero es como un paso más de análisis, como analizar más y ver conclusiones aún más fuertes de la semejanza. Y por último, homotesia, que es pura semejanza. ¿Qué es esto? Si tienen alguna duda, comenten, y si no, volvemos a las 6:37 con ejercicios. Dos minutos.
30 segundos. Ya. ¿Cómo les fue? Vamos a leer el enunciado. Los rectángulos de la figura son semejantes. Si FG mide 60, FG mide 60. Bueno, sí, cuando manden ejercicios traten de que estén un poco rayados. Perdón. Tranqui. GH mide 90. GH mide 90. Ya. Y el perímetro del rectángulo ABCD. ABCD. Ya el grande. Este. ABCD. Mide 1080. Entonces su lado menor mide. Entonces nos preguntan por esta longitud de acá. Ese es su lado menor. Nos dicen que son semejantes. Así que yo no sé cuándo dice los rectángulos, porque hay como un millón de triángulos. Está este de acá, está este de acá, está este de acá, etc. Así que no sé bien a cuál se refiere, pero filo. Voy a asumir que se refiere a este de acá con el grande, por ejemplo. Entonces, si yo sé que esto mide 60 y este de acá mide 90, en el grande se va a mantener esa proporción, ya que tienen la misma forma, son semejantes. Entonces, esto de acá va a medir 60 por alguna constante, y esto de acá va a medir 90 por alguna constante. ¿Cómo podemos saber esa constante? Ya tenemos el perímetro. Entonces, el perímetro nos puede dar la constante, porque el perímetro del naranjo va a ser 60, perímetro del chiquitito, así, vamos a hacerlo acá abajo, si no se va a entender nada. El perímetro del chiquitito va a ser 60 por 2 más 90 por 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? Que es los dos lados chiquititos más los dos lados grandes. 120 más 180, 300. Ese es el perímetro del chico. El perímetro del grande nos lo dan y sabemos que es igual a 1080 por enunciado. Por lo tanto, la proporción entre el grande y el chiquitito va a ser la de 1080 entre 300, ya que la razón K se mantiene para todas las longitudes, incluyendo el perímetro. Acá simplificamos un poco y nos queda 108 dividido en 30, lo cual se puede simplificar aún más. 108 va a ser igual a 3 por como 36. A ver. 90, 18, sí, 3 por 36 partido en 30. O sea, 36 partido en 10. O sea, dividimos en 2, 18 quintos. Y ahí estamos. Esa es nuestra razón. 18 es a 5. ¿No puede ser 300 esas 1080? Como al revés. Sí, también se puede. Y al final te va a dar. Uy. Y al final te va a dar 5 es a 18. Eso va a ser el resultado final. Da lo mismo, tú tienes que recordar cuál es tu punto de referencia. En este caso yo estoy haciendo el grande en referencia al chico. Este va a ser el chiquitito en referencia al grande. Pero tú tienes que acordarte. Lo vamos a hacer, después lo voy a hacer así también para que veas que se puede hacer. Entonces ahora estoy ocupando el grande con respecto al chiquitito, que es 18 es a 5. Y yo sé que el lado de acá es 60.
y la proporción se mantiene. O sea que el grande es al chico, como grande, esto es a chico, y el lado grande, que es mi X, que es lo que me preguntan a mí por esta longitud de acá, como el grande, va a ser a 60. ¿Por qué a 60? Porque 60 es cuánto mide el lado chico. Y son semejantes. Por lo tanto, 18 es a 5, como X es a 60. Voy a pasar multiplicando el 60, me queda que 60 por 18 partido en 5 es igual a X. Acá voy a descomponer mi 60 en 12 por 5. Pum, pum. O sea que X va a ser 18 por 12, que es 16, 1, 2, 3, 18, 6, 1, 1, 2. 216. No, ya. Pum. Si lo hiciésemos con el 5 es a 12, No, tranqui. no, tranqui. Con este de acá, entonces, con el inverso, en verdad, no con ese de ahí, con el 5 es a 18, entonces nosotros vamos a hacer 5 es a 18, como chico es al grande, como el chico que es el que me dan, como 60, es a X, como 60 es a X. Y eso me va a dar 5 partido en 18 es igual a 60 partido en X. Entonces X, hay que despejar X acá. Bueno, se puede multiplicar cruzado también, ¿eh? Entonces si multiplicamos cruzado me va a quedar 60 por 18 partido en 5. Y acá hacemos lo mismo, nos queda 12. 12 por 18, lo sacamos recién, era 216. Se puede. No, no hay modo. Eso. Alternativa C de casa. ¿Cómo les fue en este? ¿Cómo estuvieron con el tiempo? ¿Llegaron, no llegaron? ¿Algo no se les ocurrió? Buenísimo, Ariel pone súper. Ya, buena cosa. Voy a ver si mandaron algún otro ejercicio al grupo. Si no, vamos con los de la guía nomás, sin ningún problema también. Mandaron efectivamente. No, mandaron caleta. Ya. Guillermo ya mandó uno, así que creo que sería injusto ocupar otro de los tuyos, Guillermo, al tiro. Sorry. Así que vamos con este de acá. Y después vamos con ese de ahí, con lo que mandó Esperanza. Ya, vamos a hacer eso. Después podemos darle con otro de Guillermo. Entonces acá montamos una imagen, galería, perdón, una galería. O sí, yo creo que sí, galería. Habíamos dicho este de aquí, creo. No, escribimos ese también. Bueno, vamos a partir con este de acá. 2 minutos. 2 minutos.
30 segundos. 15 segundos, en verdad. Listo. Ya. No sé cómo correr las fotos. El triángulo ABC de la figura adjunta, ABC, es isósceles, o sea, tiene dos lados iguales. Y el cuadrilátero DBEF, este de acá, es un rectángulo de perímetro 18. Si DB es igual a 3, DB es igual a 3, cuando les den información así de explícita, como DB es igual a 3, yo les recomiendo encarnizadamente que lo escriban, que lo pongan en el dibujo, porque a mí al menos, si me dicen DB, no tengo idea de lo que estamos hablando, pero si yo pongo un 3 ahí, entiendo que esa longitud mide 3. ¿En qué razón están los perímetros de los triángulos ADF, ya? Y FS. Perfecto. Bueno, el perímetro mide 18 del rectángulo. Como el perímetro mide 18 y yo sé que un lado mide 3, bueno, si esto es un rectángulo, este de acá también mide 3, yo sé que este de acá va a medir lo mismo que el de acá, porque es un rectángulo. Entonces, 3 por 2 más A por 2 va a ser igual a 18, y eso me da el perímetro. Dos veces el lado chiquitito más dos veces A. 6 más 2A es igual a 18. Paso el 6 restando, 2A es igual a 12, A es igual a 6. Súper. Voy a reemplazar 6 directamente. 6. Ahora, a mí me preguntan por la razón entre este triángulo y este triángulo. También sé que es isósceles. Eso podría ser útil. De momento no sé bien cómo es útil, pero podría ser útil. Bueno, noto. Yo sé cómo es útil. A ver, dale, juégatela. Que si el triángulo es isósceles, si es que uno traza una paralela, van a ser isósceles los otros también. Entonces, si uno mira los lados, uno tiene 6 y 3, por lo tanto, CE es 3 y AD es 6. Entonces ahí uno tiene al tiro los lados de los triángulos. Extraordinario. Súper, perfecto. Bueno, y eso ya me da la razón. 2-1. Súper, seca. ¿Pero de dónde trazo la paralela? La paralela es esta con esta. O yo supongo que lo veo así, ¿eh? Bueno, también está esta con esta, ¿eh? Ojo. Lo mismo que comentamos con Tales, que si teníamos un triángulo así, y nosotros dentro del triángulo trazamos una paralela con respecto a cualquiera de los lados, por ejemplo este, entonces ahí nos queda que este y este son iguales, este y este son iguales, y este de acá es igual, por lo tanto generamos dos triángulos semejantes, ya que comparten los ángulos. Si comparten, o sea, si son semejantes, entonces las proporciones de todos los lados son iguales, entonces, si uno es isósceles, el otro va a ser isósceles. Por lo tanto, acá voy a partir con el celeste primero. Si yo trazo las dos paralelas, entonces el triángulo de acá, el chiquitito, con el triángulo grande van a ser semejantes. Como el triángulo grande es isósceles pronunciado, yo sé que en el triángulo chiquitito también es isósceles. Entonces 3 y 3. Y haciendo lo mismo, pero con la otra paralela, con esta y esta, como el grande es isósceles, el chiquito tiene que ser isósceles y comparten todos los ángulos y todo, entonces este de acá es lo mismo que este lado de acá, y me queda 6 y 6. Y ahora para sacar la razón, 1 a 2. Porque 3 dividido en 6 es 1 a 2. D. Seca. Vamos con el otro.
¿Cómo puedo invertir esta foto? No funciona. A ver si la pego o no. Ya, ahora sí, 2 minutos. ¿Le puedes hacer un poco más de zoom, por favor? Es que no se ven bien los números. Por supuesto. ¿Ahí se ve bien, Abril? Mejor. Súper. Vamos a hacer un poquito más. Y les voy a dar 10 segundos más. ¿30? Estamos. Ya. Entonces, le he anunciado. Se tiene el cuadrado ABCD, que es este de aquí, al cual se le realizó una homotesia para generar la figura EFGH, que es la otra. ¿Cómo se muestra la figura? La razón de la homotesia utilizada fue... Por ahí me tienen que decir que la homotesia fue con centro O. Yo no debería poder asumirlo, pero una mínima imprecisión del enunciado. Entonces, viéndolo como lo habíamos visto con vectores, que había sido más ilustrativo tal vez, tenemos ese vector inicial y yo lo pondero por algún número y genero este vector de aquí. Gracias a los largos, que yo sé que el largo del primero es 1, ya que va desde el 2 al 3, y el largo del segundo es de 1,5, porque va desde el 2 al 2,5 aproximadamente, yo automáticamente sé que el vector morado, como le da, fue ponderado por 1,5 y me dio el vector celeste. Como le ve. Gracias a eso, yo al tiro podría decir que la razón es 1,5. Ya que se va a cumplir para todos los vectores. A modo de ejemplo, este vector de acá, bueno, voy a partir con el chiquito, este vector de acá, que mide 1, fue multiplicado por 1,5 y produjo este de acá. El de acá fue multiplicado por 1,5 y produjo el de acá. Y así con el otro también. Si hubiese sido negativo, nos habría quedado para el otro lado. Así que sabemos que es positivo.
Y se me apagó la tablet. Eso, 1,5. Si hay alguna consulta o algo que les complicó algo que no se les ocurrió, qué sé yo, adelante. O no sé cómo lo hicieron ustedes, no sé si hicieron lo mismo que yo, no sé si vieron la proporción entre las longitudes, también se puede hacer eso. Pero a ver como por Pitágoras, haber sacado esta longitud y luego compararla con esta, y ahí sacar la proporción, también por haber hecho eso. Habría sido complicado, pero habría podido. Etcétera. Si no hay preguntas, vamos con otra. Para sacar el jugo a esto. Vamos con esta, que se ve bonita. Dos minutos. Y después vamos con una de Guillermo que está en la cola. Se me olvidó. ¿20 segundos? Estamos. En el triángulo ABC de la figura adjunta, este de acá, FG es paralelo con D. FG es paralelo con D. Esto ya tiene una pinta de teorema de Tales que te la encargo. Como son paralelos, sabemos que este es el mismo ángulo que ese y que este es el mismo que ese. Ah, y también es paralelo con AB. Así que acá pasa lo mismo. Como observación, yo llamo los ángulos generalmente como alfa, beta, qué sé yo, porque generalmente se hace así, pero ustedes pueden llamarlo como quieran. Pueden llamarle ángulo 1, ángulo 2, ángulo A, ángulo B, ángulo C, como quieran. Y AD es igual a DF. AD, o sea, este de acá, es igual a DF. Ya, esas dos longitudes son iguales. Ojo, por lo tanto, estas de acá también lo son. Ya, ojo. Si AB mide 22 y DE, ya, 14, ¿cuál es la longitud de FG? Mm, mm,
Entonces, si yo llamo esto acá A, llamo esto de aquí A, por semejanza, yo tengo que A es a X, que es esto de aquí, A es a X, como A más esto de acá, que podría ser B, es a 14, que es esto de ahí, como A más 2B es a 22. Y aquí, no, no sé cómo despejar X. Sí, X va a ser... O sea, X sería 14A partido en A más B, y no sé ni cuánto mide A ni cuánto mide B. ¿Cuáles son las opciones? De momento a mí no se me está ocurriendo. Si a alguien se le ocurre, si a alguien se le ocurrió, adelante nomás. Pero yo estoy pensando. O sea, se supone que la razón entre las paralelas va a ser igual siempre, ¿o no? Yo lo que hice fue sacar la razón entre 22 y 14 y después entre 14 y X, pero me dio 9. Y 9 no está en la respuesta, entonces como que tampoco sabría qué hacer. Claro. Ya, entonces tú lo que hiciste fue comparar esta con esta y con esta. ¿Eso? Primero saqué la razón entre 22 y 14, que me dio 1,5. Perfecto. Y después Ujú. entre 14 entre X me tendría que dar 1,5 en teoría. Y me daba 9, como Ya, incorrecto. sí. Es que hay un cuidado. Estoy pensando cómo decirlo. A ver. Esto es como una motesia, ¿eh? Se parece mucho a una motesia. Y este es el punto, como el O. Entonces, si yo tengo como la homotesia o las cosas semejantes, como este mide 10, y este mide 5, y este mide 2,5, que sería como mantener esa proporción. Este mide 3, este mediría 6, y este de acá mediría 9. No, es que ahí sí funciona. Estoy pensando en un caso en que no funcione. 5, 10, 15. No, 20 tendría que ser. Así igual debería funcionar. Ya, este es el tema. Yo no sé si, pongámosle que esta es la figura original, el de acá, al ser ponderado desde acá a acá, es la misma proporción que desde el vector chico al mediano. No me consta. Sé que la diferencia es la misma, pero no me dice que, que sea la misma proporción. Entonces, como yo no sé, estoy seguro que es la misma proporción, solo sé que la misma diferencia, ese método no funciona. Pero ya se me ocurre cómo hacerlo, que voy a tomar tu idea de comparar 22 con 14. Entonces, comparamos 22 con 14, nos da 1,5, o sea, 3 a 2. Y eso nos dice que la razón entre este de aquí grande, entre el mediano y el grande es de 1,5, es de 3 medios. Por lo tanto, como la razón es de 3 medios, la razón entre esta longitud y esta longitud también es de 3 medios. Y la longitud de acá, que es A más B,
Entonces A más B va a ser A más 2B es igual a 2S3. No sé si se entendió eso. O sea, la razón entre este triángulo de acá y la del triángulo de acá es de 2S3 y eso lo hace por 14S22. Entonces, el vector de acá va a tener esa misma proporción con el vector de acá. O sea, 2S3. Esa es como la lógica. Ya, ¿y por qué hago esto? Porque quiero ocupar los A y B acá, po, porque acá tengo los A y B. Entonces, yo... No, eso no me ayuda a nada. Dice, pero yo lo que hice fue comparar 14 a 22 como 7, o sea, como... Sí, sí. 14 a 22 como X es a 11. O sea, es a... ¿14? Sí, sí. No, 7 es a 11 como X es a 11. Y me dio que el resultado es 7, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿7? Sí, es a 11. Que es como la fracción simplificada de 14 a 22. Ah, ya. Como ¿Ya? X a 14, eso. Como X es a 11. ¿Y de dónde sacaste eso? Sí, por eso, pero me dio 9. O me dio 7. 7, 7, 7. No sé. No sé, esto no puede estar tan difícil, no puede estar difícil. Estoy pensándolo mal. Ya, voy a partir de nuevo. 22, 14, X, y todo es proporcional, todo funciona bacán, qué sé yo. Ya, ahí se me ocurre cómo hacerlo. O se me ocurre otra forma. Eh, el vector de acá, al ser expandido, va a crecer en algo, que va a ser esto de acá. Asimismo, el vector de acá, al ser expandido, que me va a quedar el de aquí, va a crecer en algo, que va a ser esto de aquí. Entonces, los incrementos son proporcionales. Así como los vectores van a ser proporcionales, los incrementos van a ser proporcionales. Entonces, esta va a ser como la longitud final. Esas son las dos longitudes finales. Las celestes son las originales. Las moradas son las como añadidas y van a ser proporcionales. Entonces, acá, este de aquí creció un poco. Creció en morado, en lo morado. Y este de acá va a crecer en otra cosa, que es proporcional. Entonces, el incremento desde X a 14, que va a ser 14 menos X, va a estar en una proporción con el incremento desde algo original y el extra, con esto de acá. Eso nos va a dar B. Entonces, el incremento desde como el triángulo chico al triángulo mediano, que va a ser 14 menos X, va a ser esa diferencia, va a ser proporcional con la diferencia entre el trazo mediano y el trazo chico. Y ese es B. Y la gracia de esto es que va a ser exactamente igual a este de aquí
que me dará acá otra diferencia, con el de aquí. Y me dará acá otra diferencia. Entonces, 22 menos 14, que es el incremento, que esto de acá es 22 menos 14, eso de ahí. El incremento del que necesitó el grande para pasar de 14 a 22 va a ser el mismo que el de acá, que este de aquí, que es B también. Y eso me lo decían por enunciado. Y acá, multiplico por B a ambos lados, se me tachan, entonces yo sé que 14 menos X va a ser igual a 22 menos 14, y 22 menos 14 es 8. Sí. 8, 14 menos X, paso el 14 restando, me queda menos 6, o sea que X es 6. Ah. Ya. Una pregunta, ¿Sí? es que yo lo pensé como un trapecio. ¿Ya? Y como dicen que las medidas de A a D y de D a F son iguales, significa que DE es como el punto medio. Y, ¿Ya? y como que hice la comparación de las áreas porque y me fui pero por las ramas, pero el área del trapecio se puede sacar como el punto medio por la altura ¿Sí? y y las bases también se saca base 1 más base 2 dividido 2 por altura. Entonces como que los comparé y puse los, los cuestiones, los Ah, números, ujú. y me dio 6 también, Ya, pero no está sé. buena esa idea, está buena esa idea. No, sí, sí te caché, te caché. Ya, primero, antes de eso, me gustaría responder a tus compañeros, que fue la sugerencia del X con el 14 con el 22 directamente. Que los dos hicieron lo mismo y les dio 9 a ambos. Les dio 9 a ambos por caminos distintos. Ya, es que me cuesta explicar por qué eso no está bien, porque es como un error muy lógico, es como un error que uno... A mí también me dieron ganas de hacerlo. Yo vi esto y como que quise comparar el 22 con el 14 con el X, al tiro. Dan ganas, no sé si me explico. Entonces me gustaría primero acotar eso y luego vemos lo del trapecio, que me parece una idea muy buena. No se me ocurrió hacerlo así, pero está muy bueno. Entonces, el tales, que aquí estamos ocupando tales. Lo de las proporciones es lo de tales, porque aquí estas tres son paralelas. De hecho, me lo tienen que decir en algún momento, creo. Acá me lo dicen. Me dicen que es paralela, y como es paralela, yo puedo usar todas estas propiedades como que me sirven de comparación. Si no es paralelas, no puedo ocuparlo. Y como notas, siempre que te están diciendo paralelas, te están diciendo tales. Tales me habla de la proporción entre este con este, que va a ser igual entre este con este. Pero en ningún momento me habla de la proporción entre este y este. Y para ejemplificarlo, imagínense, tengo este caso, pum, pum, y tengo este caso, pum, pum. Ah, bueno, necesito una paralela más. Pum, pum. Entonces, tales me habla de que esta longitud de aquí va a ser proporcional con la de acá respecto a esta de aquí con la de aquí. Eso es lo que me está diciendo tales, que esas son proporcionales. Si fuese así, o sea, y aquí lo mismo, esa con esa con esa. Y esta con esta con esta. Pero no sé si se fijan que en estos dos triángulos esas proporciones son como las mismas. Sin embargo, las proporciones de este con este o de este con este son nada que ver. En este caso de acá, este es como la mitad que este. Pero en este caso de acá, este es casi lo mismo que el otro. Exagerándolo Yo aún tengo más. una... ¿Mm? Ay, sorry.
Una duda cortita. ¿El A y el B a qué punto señalan? Ahí el B. Y como hay tantas líneas se pierden. Sí, sí, perdón. Voy al tiro para allá. Pero exagerándolo aún más, fíjense aquí, que las proporciones entre estos morados de acá y las proporciones entre estos azules de acá, onda, esta longitud de acá es mucho más chiquitita que esta de acá. Y esta de acá es mucho más grande que esta de acá. Las proporciones se mantienen, que es lo que me dice Tales. Sin embargo, las dos celestes son casi igual. Por eso, no es llegar y comparar las paralelas en sí, sino que comparamos como las otras. No sé si se entiende la lógica. Entonces, en el ejercicio de acá, al llegar y comparar las de aquí, es el error que se comete, por eso no funciona. Ya, ahora respondiendo A y B. A es esta longitud de aquí, B es esta de acá y esta también es B. Pero no sé si se entendió esto aquí, lo que dice el show acá. ¿Alguien no entendió? ¿O alguien entendió? ¿Como la lógica? Sí, pero es raro. Es un poco raro. La proporción que sí se mantiene son los incrementos, que es lo que al final ocupé, como los deltas, Sí, sí. ese incremento. Ya, vamos con lo de los trapecios, que me pareció buenísima idea. Trapecio 1 y trapecio 2. Entonces, el área del trapecio, bueno, va a ser como el promedio entre x y 14 por la altura, que en verdad no la sabemos. Pero va a ser la misma en ambas veces, así que eso es lo importante, por h. Y el área entre el otro, entre el grande, sería el promedio entre x y 22 por 2h. Y yo sé que la razón, como la razón entre las distancias es de 2 es a 1, la razón entre las áreas va a ser de 4 es a 1. Entonces, esta de acá, partido en esta de acá, me debería dar un cuarto. Simplificamos, simplificamos, y nos queda que un cuarto es igual a x más 14 partido en x más 22 por 2. Simplificamos un poquito más. O sea que x más 22 medios es igual a x más 14. Paso multiplicando el 2. O sea que x más 22 es igual a 2x más 28. Resto el x. O sea que x va a ser igual a 22 menos 28. O sea que x menos 6. No tengo idea por qué me dio negativo, pero me dio 6 de nuevo. Tal vez me equivoqué en algún signo en algún lado. Pero funcionó. Funcionó. Muy buena idea. Vamos con otro más. Bueno, el chat. Abril dice pasaba la hora. Sí, me costó el ejercicio. Para que no con cosas. Voy a descargar uno. Ahí están. Vice, podéis ver el 15. No, el 25. ¿Este? ¿Ese? A ver. El 25. No, voy a ver los dos. Voy a ver los tres. Este es 7, este es 13, este es el 15. El 15, 25 no existe. No lo descargué tal vez. Está acá. Pero ya, ahí, 2 minutos.
30. Ya, estamos. La figura está formada por el trapecio y por el cuadrado TQRU. El trapecio, ya, y por el cuadrado TQRU. Ese cuadrado que es el rectángulo es un cuadrado. Si TM es igual a MU, miden 2 ambos, y PS mide 6, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya. Área TQM, área te quiero mucho, esta de acá, partido en área trapecio MQRU, ya, en esta de acá, es 1 es a 3. Esta es verdadera porque esto es un cuadrado. Entonces, si yo pudiese dividirlo aquí en la mitad, el área de arriba es igual al área de abajo. Y como esto es un triángulo, y los triángulos parten un rectángulo cuando uno traza la diagonal de un rectángulo, genera dos triángulos con la mitad del área. Entonces, esta área va a ser la mitad de esta área de acá. Por lo tanto, vas a tener como un cuarto, o sea, un cuarto del área total. Entonces, esta área vale el doble que la naranja o la verde. Por lo tanto, esta va a ser un cuarto del área del triángulo, perdón, del cuadrado, y las otras tres van a ser 3/4. Entonces, la proporción es de 1 a 3. Verdadero. Y de hecho podemos ver los tres triángulos que caben. Nuestro primer triángulo es ese, nuestro segundo triángulo es ese, nuestro tercer triángulo es ese. Ahí está el 1 a 3. Voy a ver todo. Verdadero. 2. Área te quiero mucho, que ya la conocemos. Partido en área SMU. Esto de acá es de 1 es a 2. PS mide 6, este mide 2. Esta huele a chamullo, ¿eh? No lo estoy viendo. Ya. Acá tenemos un triángulo. Bueno, esto es un cuadrado. Este de acá es un cuadrado. Por lo tanto, como mide 2 y 2, yo sé que este lado tiene que medir 4. Entonces, sé que este de acá mide 4 y que este de acá mide 2. Ya, porque esto también mide 4, esto también mide 4. Es un rectángulo, o sea, es un cuadrado. Entonces, como este triángulo de acá es proporcional, o sea, es semejante con este de aquí, ya que comparten los mismos ángulos, yo sé que esto de acá, gigante, tiene que medir 12, que es el doble de 6, porque la razón es 2. 2, o sea, 2 es a 4, como 6 es a 12. Entonces yo sé que todo eso tiene que medir 12. Por lo tanto, esto de acá mide 8. 8 más 4, 12. Si esto de acá mide 8, yo puedo sacar el área de acá.
porque el área de un triángulo es base por altura partido en 2. La altura es 8, la base es 2. Base por altura partido en 2. Entonces me va a quedar que el área del triángulo va a ser 2 por 8 partido en 2, o sea 8. O sea que toda esta área mide 8. Y la del chiquitito va a ser base por altura partido en 2, 4 por 2 partido en 2, o sea 4. Por lo tanto, la razón es de 1 a 2. Está bien, verdadero. Podría chamullo, pero está bien. 3, área SMU. Área SMU. Es ya la que acabamos de sacar, esta de acá, que era 8. Partido en área trapecio PTMS. PTMS en esta de acá. Nos da un cuarto. Ya sabemos que esto mide 8, así que vamos a tener que promediar. Área trapecio, entonces va a ser 6 más 2 partido en 2. O sea, 4. Ese es como el promedio. Por 8. 4 por 8, 32. Entonces me queda 32. Que va a ser, toda esta área va a ser 32. Esta área de acá va a ser 8. Divido 8 partido en 32. Simplifico por 8. Y me queda un cuarto. Está bien, verdadero. 1 de 3. Dice, lo que no caché es cómo sacaste el área del SMU. SMU. Ya. Debí haber pegado esto en el Samsung Notes, porque es bastante incómodo el WhatsApp Notes. Me equivoqué. No lo voy a poder hacer. No tiene goma. Tengo que ir para atrás. Ya. El SMU es base por altura partido en 2, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, la base, la sé que es 2. Me lo dice en el enunciado. Entonces necesito saber la altura. Y la altura va a ser todo esto. ¿Cómo sé yo la altura? Bueno, yo tengo este triángulo de acá, del cual conozco sus longitudes, sé que este mide 4 y sé que este mide 2, y yo sé que esto de acá mide 6. Entonces yo con este triángulo de acá grande, por semejanza de triángulos, puedo intuir, o sea, no puedo intuir, puedo sacar cuánto mide esa longitud grande de ahí. Entonces yo sé que la proporción es de 2 a 6, o sea, multiplico por 3, por lo tanto, si este mide 4, el grande va a medir 12. Como el grande mide 12, esto tiene que medir 8 para que eso mida 12. 8 más 4, 12. Ahora que tengo 8, tengo mi altura, que es 8. Y esto mide 2. Por lo tanto, base por altura, 16, partido en 2, 8. Entonces yo sé que esto mide 8. Oh, qué fácil. Sacando como raíz cuadrada, ya. Es que igual el 8 ya, sí, era fácil de sacar. Pero no pensé que la altura del trapecio era la altura de ese triángulo. No se me había ocurrido eso. Claro. Ujú. Eso. Me dio las tres verdaderas. Eso está en las alternativas porque aquí yo añadí un comentario y no me... Sí, la E. Ya que a mí en el coso no veía la E, así que de verdad solamente se la D. Acá vamos a ver una última pregunta. Voy a tratar de hacerla más ordenada, ya que esa salió poco ordenada. Aún así, si alguien tiene alguna pregunta de esta, adelante. O algún comentario, lo que sea, cómo sacaron algo. Lo que ustedes quieran. Y vamos, La última que mandé yo es de más homotesia, como para hacer algo distinto, porque ahora hemos visto como semejanza. ¿ya? Veamos con esta. Vamos con esta. Voy a pasarla al PDF, eso sí, porque bien poco práctico WhatsApp. Imagen. Y fue esta, ¿no? Ya, súper. 2 minutos.
30 segundos. Ya. En la figura ABCD, pum, 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 con un cuadrado homotético de vértices ABCD, todas primas. El centro de homotesia se encuentra. Si alguien quiere intentar jugársela, dele. Valientemente se la juega. ¿Cómo lo haría? Yo me iría por la E, ¿Por la E? ¿Y por qué? porque considerando que la homotesia es según un punto, Ujú. puede ser que el punto esté arriba, porque como el punto A se va a proyectar a la prima si el punto está afuera. Entonces la única forma es que esté dentro del cuadrado ABC prima. Ujú. ¿Cachai? ¿Sí? Y si lo pongo aquí, ponte tú el punto, y yo podría proyectar la prima para acá. Chivo, pero ¿y el D? Claro. Ujú. No puedo llegar al B prima. Bueno. También, agregando, es que no sé si esto es un teorema, no sé si existe. Así que estoy diciendo una afirmación que no he demostrado matemáticamente. Pero yo creo que el punto de homotesia es donde se juntan todas las rectas que pasan por los puntos y sus imágenes. Entonces, no sé si es un teorema. Como que me la jugaría a que sí. Si fuese matemático y me dedicase a estas cosas, trataría de ver si siempre se cumple. Bajo esa lógica, sí. Entonces, en este caso, podríamos ver, ya también pregunto eso, la razón de homotesia, ¿es un número positivo, negativo, fracción o fracción negativa? No sé quién se la juega. ¿Cómo, Abril? Fracciones que hay mucha bulla. Fracción. Súper, es fracción. Partimos con este de acá y terminamos con este un poquito más chiquitito. Así que perfecto. Súper. ¿Cómo escribo con fracción negativa? Fracción negativa, buena pregunta. Voy a mantener el mismo origen. Una fracción negativa me quedaría un vector, o sea, me quedaría por acá. Ahí me quedaría la prima. Ah, claro. Y por ejemplo el B' me quedaría como por aquí. El C' me quedaría como aquí. Y el D' me quedaría como aquí. Me quedaría algo más o menos así, con fracción negativa. Más o menos. Pero si es la misma fracción que está positiva, negativa no se tiene que mantener como la forma, o sea, el tamaño, o sea, la forma. O sea, El no. tamaño sí, la forma se mantiene siempre porque siempre es semejante, pero ojo, 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 porque el A' ahora te queda para acá. Acá la prima está acá. El A' Sí, te vos, pero quedaría para el otro lado. te queda en C, el B' te quedaría en D', el D' en B', y así, ¿o no? Claro, el D'. Y tú lo hiciste más chiquitito. Sí, es que no dije que era la misma fracción. Dije que era una Ah, fracción negativa nomás. ya, ya. Pero claro, como que se te van hacia el otro lado los números, o sea, las cosas. De hecho, ni siquiera cuando estás dentro del cuadrado, por ejemplo, triángulo, punto, no sé si este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Cuando hago
la homotesia con una razón negativa, me va a quedar el B al otro lado, y el A me queda acá. Bueno, y el C me sigue quedando como en el mismo lugar. Me queda algo así. Entonces, ojo, que el A como que partió como en un sentido del triángulo, no sé cómo decirlo, y el A' quedó en otro sentido al ser una proporción negativa. En cambio, en cualquiera de las positivas, nuestro A' se mantendría como en este mismo lado. Eso se podría ser como una observación pertinente. Eso, terminamos la clase. Si alguien tiene algún comentario. Buena clase. Buenísimo, buenísimo. Hicimos harto ejercicio, me aprovechamos y hicimos como 8. Qué bueno que manden, que participen. A mí me gusta al menos. Y creo que se aprende más. Así que lo dejamos hasta acá. Voy a parar la grabación.